tal? Mi nombre es Dandy Godínez, yo soy estudiante de la carrera de médico y cirujano, curso en el 5º año en la Universidad San Carlos de Guatemala, en el Centro Universitario de San Marcos. Tengo a bien presentarles mi monografía que fue realizada en el curso de electivo 2020 en los meses de agosto-septiembre. El título de la monografía es Evolución clínica de pacientes adultos con lesión renal aguda y principales factores de riesgo para la lesión renal crónica. En Guatemala se estima que la lesión renal crónica es de las principales 6 enfermedades que afectan con mayor frecuencia a nuestra población. La Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC, recibe un promedio de 260 nuevos pacientes cada día. La tasa de incidencia de la enfermedad renal crónica estimada para finales del año 2019 fue de 161 habitantes por millón con enfermedad renal crónica. Aquí tengo a bien presentarles lo que es nuestro árbol de problemas. El árbol de problemas, como sabemos, trata de explicar lo que son las causas y los efectos de determinada patología, en este caso la lesión renal aguda y su progreso hacia la lesión renal crónica. La lesión renal aguda, que es un proceso reversible, tiene como principal causa 3 etiologías, las cuales son prerrenal, intrarrenal y posrenal. Dentro de las causas prerrenales tenemos como principal punto la hipovolemia. La hipovolemia debido a la disminución del gasto cardíaco, debido también a la disminución del volumen circulante eficaz, y también esto puede ser debido a una insuficiencia hepática. Dentro de las causas intrarrenales o que afectan meramente lo que es el parénquima renal, tenemos en primer lugar las glomerulopatías. La causa glomerular siendo la principal la glomerulonefritis aguda. También tenemos la afectación de los túbulos e intersticio. ¿Cómo se puede afectar esto? Principalmente por isquemia, que como sabemos es por la disminución del flujo sanguíneo, por septicemia e infección, y también por nefrotoxinas. Las nefrotoxinas pueden ser endógenas y pueden ser exógenas. Dentro de las exógenas tenemos principalmente los medios de contraste. Dentro de ellos podemos mencionar los medios de contraste yodados. Dentro de las endógenas tenemos como principales causantes lo que es hemoglobina y mioglobina. La hemoglobina que se puede producir en aumento en un proceso de hemólisis masiva, y la mioglobina que podemos citar como ejemplo los procesos de rhabdomiólisis. Luego tenemos también las vasculares. Las vasculares podemos mencionar lo que es la vasculitis y la hipertensión arterial refractaria o la hipertensión arterial maligna. Luego, dentro de las postrenales, como bien su nombre nos indica, está después del riñón. Entonces podemos citar lo que son la obstrucción del cuello vesical. También pueden haber obstrucción pielo-ureterales, y luego pueden ser unilaterales o bilaterales, y lo más frecuente es de que esta obstrucción sea bilateral. Luego, estas causas nos llevan a lo que es la lesión renal aguda. Cuando la lesión aún es aguda, puede ser reversible, en algunos casos puede ser fatal, pero aún cabe la posibilidad de que si el paciente tiene un adecuado tratamiento y es diagnosticado a tiempo, este daño pueda ser reversible. Sin embargo, cuando el daño evoluciona a una lesión renal crónica, podemos ver diferentes efectos. Los efectos principales que podemos ver son alteraciones hematológicas. Las alteraciones hematológicas se caracterizan por una anemia progresiva.
Luego también tenemos lo que es la disminución del filtrado glomerular. La disminución del filtrado glomerular nos lleva a lo que es una retención exagerada de sodio, lo que nos lleva también a una hipervolemia y por ende a una hipertensión arterial. Luego, con la disminución del filtrado glomerular, también podemos ver lo que es una hiperazoemia, produciendo así diversos síntomas en diversos órganos, siendo la principal las alteraciones del estado de la conciencia. Luego también podemos ver lo que es una retención de líquidos. La retención de líquidos conlleva a una diuresis disminuida y la diuresis disminuida la podemos a su vez mencionar con una anuria que se define por una diuresis inferior a 100 ml por día, o una oligoanuria que la podemos definir como una diuresis inferior a 400 ml al día. Entonces, esto es nuestro árbol de problemas. Procedemos a nuestros objetivos. Dentro de los objetivos tenemos lo que son el objetivo general, que el principal objetivo mío pues es recopilar información sobre la enfermedad renal aguda, sobre la enfermedad renal crónica y los principales factores de riesgo que contribuyen a la evolución de la enfermedad. Dentro de los objetivos específicos tengo ampliar mis conocimientos teóricos sobre la evolución de la enfermedad, conocer cómo influyen las comorbilidades como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus en la evolución natural de la enfermedad renal crónica, y también que tenemos como objetivo especificar los criterios para la determinación del tratamiento, ya sea con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Ahora les voy a presentar lo que es el índice de contenidos. El índice de contenidos, lo que mencionamos primero es la embriología renal, el desarrollo renal, factores y celularidad, también los sistemas renales que forman el desarrollo fetal, hipótesis alternativas para explicar el desarrollo como como la transición mesenquimal epitelial, la apoptosis durante el desarrollo fetal, factores inductores del desarrollo renal y maduración renal, contando también los factores implicados en ella. Luego, la anatomía. En la anatomía menciono la relación con otras estructuras, los vasos, sean arteriales y venosos y linfáticos del riñón, la grasa y las fascias renales, la morfología renal tanto interna como externa, y también lo que son los uréteres. Los uréteres, los vasos arteriales, venosos, linfáticos, y también la inervación del uréter. En la fisiología renal tenemos en primer lugar la nefrona como unidad funcional del riñón, las diferencias de la nefrona, el filtrado glomerular, la composición del filtrado glomerular, la membrana glomerular, los determinantes del filtrado y también el aumento de la presión hidrostática, el aumento de la presión coloidosmótica y cómo esto influye en lo que es el filtrado. Luego en la epidemiología pues me baso más en la epidemiología de la lesión renal tanto aguda como crónica en Guatemala. La fisiopatología de la lesión renal aguda, que como mencionamos es prerrenal, intrarrenal y postrenal. Los principales factores de riesgo, que como sabemos son hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular. En el tratamiento, que siendo los principales hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. Estos son los tratamientos que vamos a evaluar en esta monografía. Luego, la conclusión tenemos de que la lesión renal aguda se caracteriza por ser una enfermedad que, si se detecta y se le da un tratamiento adecuado, puede ser reversible. Sin embargo, en pacientes con comorbilidades asociadas a la lesión renal, esta puede mantenerse por más de
3 meses y de esta manera evolucionar a un daño renal más prolongado y crónico, constituyendo de esta manera una enfermedad renal crónica, convirtiéndose así la lesión parenquimatosa en una lesión irreversible, comprometiendo la integridad de la salud del paciente. Los factores de riesgo descompensados aumentan la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con enfermedad renal. Por ende, es de vital importancia un tratamiento adecuado con los ajustes de medicamentos que se excretan preferiblemente por vía hepática. Luego, en las recomendaciones, las principales recomendaciones son controlar los factores de riesgo y comorbilidades concomitantes de cada paciente para mantener una adecuada salud renal. También que los pacientes con una enfermedad hipertensiva de base o con rasgos genéticos muy marcados de hipertensión arterial puedan llevar un chequeo adecuado con un profesional de salud competente. Gracias. Que Dios les bendiga.